Después del live de Jungkook pasaron demasiadas cosas y de verdad siento que todo se salió completamente de control. Solo quiero recordarles a todos algo súper básico, pero que parece que muchos olvidan. Jungkook es humano. Antes que idol, antes que artista mundialmente famoso, antes que Golden McKnight, es una persona con sentimientos, con miedos, con inseguridades y con límites. Ser un artista reconocido a nivel global no significa que deje de sentir, que tenga que quedarse callado o que tenga que reprimir lo que le duele solo para que otros estén cómodos. No hizo nada malo en ese live. Absolutamente nada. No le faltó el respeto a nadie. Al contrario, si alguien salió lastimado de todo esto fue él. Es impresionante cómo algunas personas se enojaron simplemente porque dijo que quiere vivir libremente. ¿Desde cuándo querer vivir libremente es algo ofensivo? ¿Desde cuándo expresar que estás cansado de recibir odio es motivo de ataque? Es absurdo. Lo más irónico y ridículo de todo es que después del live, uno de los sectores que más odio le mandó fue Corea, su propio país. Y eso es lo que más impacta, porque ellos entendieron perfectamente todo lo que dijo. No hubo errores de traducción, no hubo malentendidos por idioma. Entendieron claramente cuando dijo que estaba recibiendo amenazas contra su vida. Lo entendieron cuando habló de la gente que está en su contra, de los que lo insultan, de los que quieren verlo caer. Y aún así decidieron enfocarse en otra cosa y atacarlo. Para los que hablamos ese español u otros idiomas, tuvimos que esperar a que un coreano tradujera correctamente lo que dijo en el live. Y cuando salió esa traducción, fue impactante. Él dijo cosas como, la gente que está viendo esto en vivo, la gente que está en mi contra, los que me insultan, los que quieren verme caer. La gente que quiere quitarme la vida, seguramente hay muchos de esos ahí fuera. Seguramente hay mucha gente a la que no le agrado. O sea, ¿se dan cuenta de lo fuerte que es eso? Estamos hablando de una persona que abiertamente está diciendo que recibe amenazas contra su vida. Eso no es cualquier cosa. Eso no es drama. Eso no es victimismo. Eso es grave. Eso es peligroso. Eso debería ser lo principal, lo urgente, lo que necesita atención inmediata. Pero no. En vez de eso, muchos se enfocaron en criticar su tono, en analizar cada palabra como si estuviera atacando a alguien, en decir que no debería expresarse así. Me parece ridículo que no se le esté dando la atención suficiente a algo tan delicado como las amenazas de... ¿En qué momento normalizamos tanto el odio que ya ni siquiera nos sorprende que un artista diga que hay gente que quiere quitarle la vida? Eso no es normal. No debería serlo. Y lamentablemente, Jungkook no es el único que ha pasado por esto. Recordemos que Jimin también recibió amenazas que incluso se hicieron públicas. Amenazas donde literalmente subían fotos, publicaciones diciendo que estaban cerca de él, que lo iban a eliminar, que acabarían con él. Eso fue real, eso circuló, eso se vio. Y aunque él no salió a hablar directamente del tema como lo hizo Jungkook, eso no significa que no le haya afectado. Y sabemos perfectamente de qué sector venían muchas de esas amenazas hacia Jimin. De los llamados takehookers, ese grupo de shippers obsesionados con una narrativa que ellos mismos construyeron alrededor de V y Jungkook. Lo más fuerte es que ni siquiera se preocuparon por ocultarse al principio. Publicaban cosas sin pensar que se harían virales. Y cuando vieron que las amenazas estaban siendo expuestas y que la gente empezaba a señalarlas, ahí sí quisieron esconder que eran parte de ese fandom, pero ya era demasiado tarde. Ya habían sido descubiertas. ¿Y todo esto por qué? Porque Jimin interactúa con Jungkook, porque son cercanos, porque son íntimos amigos, porque tienen confianza, porque se quieren. O sea, ¿de verdad vamos a normalizar que alguien reciba amenazas de muerte solo por ser cercano a otra persona? Es completamente enfermizo. En el caso de Jungkook, sabemos que hay haters, pero no sabemos exactamente de dónde viene todo el odio. Puede ser envidia hacia él como artista, por su éxito, por su talento, por su popularidad. Puede ser gente que simplemente disfruta odiar. O pueden ser también ciertos shippers frustrados porque Jungkook no actúa como ellos quieren, no cumple su narrativa imaginaria, no interactúa con su fab de la manera que ellos esperan.
Y entonces, como no encaja en su fantasía, lo atacan, lo odian, lo amenazan. Es muy fuerte pensar que alguien pueda odiar tanto a una persona solo porque no cumple con una historia inventada en su cabeza. Y más fuerte todavía que ese odio llegue al punto de amenazar su vida. Es lamentable que nuestro Jikook tenga que pasar por estas situaciones. Que tanto Jungkook como Jimin tengan que cargar con amenazas, con odio constante, con ataques sin sentido. Y lo peor es que muchas veces esto se normaliza, se minimiza, se dice siempre ha sido así, como si eso lo hiciera menos grave. No, no es normal. No debería ser parte del precio de la fama. No debería ser algo que simplemente aceptemos. Ellos merecen respeto, merecen apoyo, merecen poder expresarse sin que eso genere una ola de odio. Merecen vivir libremente, como dijo Jungkook, sin sentir que cada palabra que dicen será usada en su contra. Y lo mínimo que podemos hacer como fandom es no contribuir a ese odio, no alimentar narrativas tóxicas, no atacar a otros miembros por interacciones normales, no justificar amenazas solo porque no nos gusta algo, porque al final del día estamos hablando de personas reales, con familias, con emociones, con miedo. Si Jungkook salió a decir que hay gente que quiere quitarle la vida, eso debería hacernos reflexionar, no atacarlo más. Debería hacernos pensar en qué clase de ambiente estamos creando alrededor de ellos. Porque el odio no es opinión, no es crítica, no es libertad de expresión. Las amenazas son violencia y nadie, absolutamente nadie, merece vivir bajo ese tipo de presión. Ahora todo esto también me lleva a pensar en algo que muchos hemos comentado más de una vez. Esos comentarios que hemos estado recibiendo desde hace tiempo, donde siempre existe esa posibilidad de que en algún momento Jungkook y Jimin llegaran a revelar o confirmar una relación. Y seamos completamente honestos, el odio que están recibiendo ahora probablemente sería muy poco en comparación con el que recibirían si algún día decidieran hacerlo público. Y sí, suena fuerte decirlo, pero es realista. Nunca, pero nunca, podemos olvidar el país del que ambos vienen, Corea del Sur. Es un país increíble en muchísimos aspectos, pero también es una sociedad bastante conservadora en muchos temas. Incluso el hecho de que un idol salga con alguien extranjero ya genera controversia para cierto sector de la población. Imagínense entonces lo que significaría que dos artistas masculinos, del nivel de exposición que tienen ellos, confirmaran una relación entre ellos. No estamos hablando de dos personas desconocidas. Estamos hablando de figuras públicas globales, con millones de seguidores, con contratos, con marcas, con una imagen que constantemente está bajo la lupa. Si ahora, sin ninguna confirmación oficial, solo por mirarse de cierta forma, por ser íntimos, por ser cercanos, por ser cariñosos entre ellos, incluso por tener gestos que muchos consideran románticos, ya los acusan de falsos, de mentirosos, de manipuladores, de cobardes. Imagínense lo que pasaría si hubiera una confirmación directa. Ahora mismo, sin que exista una declaración oficial, ya hay gente que analiza cada interacción, cada sonrisa, cada mirada. Si se abrazan, problema. Si se sientan juntos, problema. Si uno menciona al otro, problema. Todo se convierte en debate, en crítica, en ataques. Y lo más irónico es que muchas de esas críticas vienen del mismo fandom que dice amarlos. Eso es lo que más duele y lo que más me hace pensar. Porque cuando se trata de apoyarlos como artistas, de presumir sus logros, de celebrar sus premios, ahí sí todos están unidos. Pero cuando se trata de Jikook, de su cercanía, de esa conexión evidente que tienen, de repente todo ese amor se convierte en cuestionamientos. Se convierte en, están fingiendo, eso es fanservice, uno manipula al otro, están jugando con la imaginación del fandom. Es increíble cómo el discurso cambia tan rápido. Y entonces uno se pregunta, si ahora sin confirmación ya reciben tanto hate, ¿qué pasaría si algún día dijeran abiertamente, sí, estamos juntos? La respuesta es obvia, recibirían muchísimo odio, muchísimo más del que vemos ahora. Habría gente que se sentiría traicionada, habría quienes dirían que engañaron al fandom, otros empezarían a cuestionar su profesionalismo. Algunos incluso intentarían afectar sus carreras, sus contratos, sus oportunidades.
Y no solo vendría odio de fuera del fandom, también vendría de dentro, de esas personas que dicen amarlos, pero solo bajo ciertas condiciones, que dicen apoyarlos, pero solo mientras cumplan con la imagen que ellos quieren. Y eso es algo que debemos admitir. El amor del fandom a veces es muy condicionado. Te aman mientras encajes en la narrativa que ellos construyeron, mientras seas el ídolo perfecto. Mientras no rompas la fantasía que cada uno tiene en su cabeza. Pero en el momento en que decides vivir tu verdad, en el momento en que decides ser libre, ese amor puede transformarse en críticas, en ataques, en decepción. Por eso cuando Jungkook dijo que quería vivir libremente, esa frase fue tan poderosa. Porque no se trata solo de salir a hacer lo que quiera. Se trata de poder ser el mismo sin miedo, de poder expresarse sin sentir que el mundo se le va a ir encima, de poder querer a quien quiera sin pensar en las consecuencias mediáticas. Si algún día ellos confirmaran una relación, no sería algo improvisado. No sería algo hecho a la ligera. Estoy segura de que si llegara a pasar, ambos ya estarían preparados mental y emocionalmente para enfrentar la reacción. Porque aunque no lo digan públicamente, ellos saben perfectamente lo que mucha gente piensa de sus interacciones. Saben que hay quienes los apoyan y quienes los critican. Saben que hay quienes celebran su cercanía y quienes la atacan. No son ingenuos. No viven en una burbuja. Ellos leen, ellos escuchan, ellos saben. Y precisamente por eso creo que si algún día decidieran dar un paso así, sería porque ya están listos para afrontar lo que venga. Porque ya habrían medido las consecuencias. Porque habrían hablado entre ellos sobre el impacto que eso tendría en sus vidas personales y profesionales. Pero eso no significa que el hate no dolería. Claro que dolería. Son humanos. Y aunque estén preparados, nadie es completamente inmune al rechazo masivo. También hay que considerar que el contexto social influye mucho. Corea del Sur ha avanzado en muchos aspectos, pero el tema LGBTQ+ sigue siendo delicado para una parte importante de la sociedad. No toda, pero sí una parte. Y cuando se trata de figuras públicas tan grandes, el debate sería enorme. Se convertiría en noticia nacional e internacional. Habría programas opinando, artículos, debates en redes, análisis por todos lados.